Bueno, vamos a ver los sistemas de atención de información en fluoroscopía y mamografía. En esta presentación lo que vamos a ver son aspectos nada más de la forma en que detectan los rayos X y envían información hacia el equipo, lo que son las modalidades de fluoroscopía y mamografía. En realidad no vamos a ver cosas tan a detalles como las que se ven en la introducción a la imagenología. Esto es por los objetivos que tenemos para esta clase, de abordar simplemente las formas en que se detectan los rayos X o la información y posteriormente en la forma en que esto se envía hacia el equipo. Primeramente vamos a recordar que hay dos tipos de fluoroscopio. Tenemos primeramente el fluoroscopio con tubo intensificador de imagen y segundo tenemos el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana. Y observemos las notables diferencias aquí, el tipo de receptor que tenemos. Aquí tenemos un receptor circular. Como resultado, lo que nos da son imágenes circulares y aquí tenemos un receptor plano que como resultado nos da imágenes cuadradas. Bueno, tenemos ahora, bueno, comencemos a ver lo que es el tubo intensificador, el fluoroscopio con tubo intensificador. Veamos aquí los distintos componentes. Tenemos primeramente el tubo rayos X, parte de esta pieza aquí. Cuando sale la radiación, pasa por un filtro. Este filtro lo que hace es atenuar las bajas energías. ¿Por qué no queremos las bajas energías? Porque la baja energía no aporta nada a la formación de imagen. La baja energía lo único que hace es aportar dosis. Nos queremos deshacer de la baja energía, entonces por eso es que aplicamos un filtro. Tenemos un colimador aquí. Este colimador lo que hace es regular precisamente ese tamaño de las que está irradiando el paciente. Es lo que hace el colimador. Tenemos un medidor de exposición que controla cuánto es la exposición que sale del tubo de rayos X. Esto es muy importante porque en fluoroscopía el paciente se irradia por bastante tiempo. Estamos hablando de casi minutos en los que se irradia el paciente. Entonces, medir esa exposición es medir la dosis que está recibiendo el paciente. Y esto es muy importante para evitar de que la dosis que recibe el paciente no sea más alta de la que requiere el estudio. Bueno, luego de que pasa el paciente, pasa la radiación, pasan los rayos X por el paciente, tenemos un sistema de rejillas que lo que hace es controlar la radiación dispersa que salió del paciente. Para eso está el sistema de rejillas que vemos aquí. Y luego, después del sistema de rejillas, tenemos algo completamente único que ocurre en la modalidad de fluoroscopía con tubo intensificador de imagen, que es el tubo intensificador. ¿Qué es lo que hace el tubo intensificador? Lo que hace es que la información de los rayos X que pasaron, de los rayos X que realizó el paciente, lo que hace es intensificar esa información para que podamos trabajar con una técnica más baja de la que usualmente se requeriría si no tuviésemos un tubo intensificador. ¿Por qué es esto? Porque al trabajar con una técnica más baja, con un MS más bajo, lo que hacemos es reducir la dosis en el paciente. Optimizamos así el proceso y seguimos en cuenta lo que es el concepto de LARA, dosis tan bajas como sean posibles, implementando este tubo intensificador de imagen. Entonces, es lo que hace. El tubo intensificador lo que hace es tomar información, incrementarla, para que ese incremento de información no tenga que ser requerido a través de una técnica muy alta, sino que a través de un aspecto específico del equipo. Bueno, luego, fíjense bien de que lo que entra aquí son rayos X al tubo intensificador, pero lo que sale es luz. Eso vamos a ver después en otra diapositiva específicamente ese proceso. Luego lo que tenemos del tubo intensificador es un sensor de brillo que lo que hace es ir registrando esa luz para ver si realmente se está obteniendo la información necesaria que se necesita para formar la imagen. Si la información no es suficiente, lo que hace este sensor de brillos es ir controlando automáticamente lo que son los KBP y los MAS dependiendo de la región que se está estudiando, dependiendo de la región en la que se esté trabajando para el estudio.
Bueno, luego tenemos un sistema de elementos ópticos. Esto ya puede ser un sistema de lentes o un sistema de cables. Vamos a ver eso en otra diapositiva, que lo que hacen es simplemente conducir la luz que transporta toda esa información, conduce esa luz hacia el sistema de CCDs. El CCD, como vimos anteriormente en clases iniciales del periodo, el CCD es un detector de luz específicamente. Bueno, luego toda esa información que captó el CCD es transportada a través de un sistema de dispositivos electrónicos que posteriormente lo lleva hacia una unidad central que forma imagen con los datos recibidos. Bueno, esos son los elementos de fluoroscopio. Veamos ahora más específicamente el tubo intensificador de imagen. Bueno, como les decía anteriormente, la función del tubo intensificador de imagen es tomar información, incrementarla para que se pueda formar una imagen con una técnica más baja y de esta manera poder optimizar la dosis del paciente que recibe el paciente. Ahora, veamos aquí cómo está constituido este tubo intensificador. Primeramente, el tubo intensificador tiene una entrada. Esa entrada, bueno, aquí tiene una capa protectora. Luego de esa capa protectora, tiene una capa de fósforo, de fósforo. Esta capa de fósforo usualmente es de hidruro de cesio. Luego, de esa capa de fósforo, lo que se tiene es un fotocatodo. Y, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense bien aquí. Vienen los rayos X que atravesó el paciente y lo primero que chocan es con el fósforo de entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando la radiación viene e interactúa con partículas de fósforo centellado? Lo que se hace es que se genera luz. Se genera luz en ese proceso. Entonces, vienen los rayos X, chocan con el fósforo de entrada y lo que se crea es luz. Entonces, la luz, esos fotones de luz vienen, chocan con esta capa de fotocatodo y ahora esa luz se convierte en electrones. Entonces aquí empiezan a haber ya electrones. Esos electrones tienen que ser guiados hacia acá, hacia la salida. ¿Cómo se llegan hacia la salida? A través de estos lentes electrostáticos. Aquí hay un ánodo, que el ánodo lo que hace es atraer los electrones y estos lentes electrostáticos lo que hacen es guiar los electrones hacia el ánodo. Eso es lo que hacen. Bueno, finalmente estos electrones son guiados hasta la salida y en la salida tenemos otra capa de fósforo. Lo que hace esta capa de fósforo es convertir esos electrones a luz. Entonces lo que termina saliendo aquí es luz. Entonces, en síntesis, entra radiación, entra rayos X. Esos rayos X, primeramente, se transfieren a luz. Luego esta luz se transfiere a electrones, esos electrones son guiados hasta la salida y posteriormente se convierten en luz nuevamente. Aquí está una imagen que ejemplifica lo mismo que acabo de decir. Los rayos X incidentes vienen, chocan con el fósforo de entrada. En ese proceso, esos rayos X pasan a ser fotones de luz. Luego chocan el fotón de luz choca con el fotocatodo. Se generan electrones y los electrones son transportados hacia la salida. En la salida hay una capa de fósforo que hace que se conviertan esos electrones a fotones de luz. Ahora, aquí específicamente se puede ver ese proceso de incremento de información que cumple la función de tubo intensificador de imagen. Fíjense bien aquí, inicialmente lo que tenemos son 1000 fotones de luz. Esos 1000 fotones de luz, al momento de que toda esa información sale del tubo intensificador, se convierte ahora de 1000 a 3000 fotones de luz. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un incremento de 2000 fotones de luz. Ese incremento lo que se traduce es un incremento de información. Eso es precisamente lo que hace el tubo intensificador, incrementar la información a través de luz. Entonces, ese incremento de información, nosotros podemos, por decírselo así, obtener un número de él. Es decir, saber exactamente cuánto es el incremento de información que se está generando. Eso lo vamos a saber a través de lo que es la ganancia de brillo.
Fíjense bien que la ganancia de brillo lo que nos dice específicamente es cuánta ganancia de información se está generando en el tubo intensificador. Esa ganancia de brillo yo la puedo calcular multiplicando dos valores específicos. Uno es la ganancia de flujo y otro es la ganancia de reducción. ¿Qué es la ganancia de flujo? La ganancia de flujo es, por decirlo así, comparar las partículas que salen con las que entran. Si las partículas que salen son mucho más altas que las que entran, no significa que están dando información. La ganancia de reducción, que es una comparación entre el diámetro de entrada entre el diámetro de salida. ¿Cuál es el diámetro de entrada? Es precisamente este diámetro de entrada. Ustedes ven aquí todo esto es el diámetro de entrada. El diámetro de salida es este que ven aquí. Entonces cuando ustedes escuchen diámetro de entrada, estamos hablando de esta abertura aquí, la abertura mayor. Diámetro de salida, la abertura menor, que ven aquí el tubo intensificador. Eso es precisamente lo que nos referimos con diámetro de entrada y salida. Y entonces fíjense bien que la ganancia de reducción es la relación de diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. Ganancia de flujo, número de partículas de salida, que son fotones de luz, entre el número de partículas de entrada, que son los rayos X. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos otros datos y esto nos da la ganancia de brillo. Mientras más alta sea la ganancia de brillo, mayor es la información que se está obteniendo, mayor es la información que está generando el tubo rayos X. El tubo intensificador de imagen. Veamos aquí un ejemplo. Se tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 23 centímetros, en el cual inciden 6.000 rayos X, es decir, que en la entrada por la entrada del tubo intensificador están entrando 6.000 rayos X. Dice que en el fósforo de salida tiene un diámetro de 4 centímetros y se generan 4 por 10 a la 4 fotones de luz. Es decir, que en la salida están saliendo 4 por 10 a la 4 fotones de luz. Nos pregunta cuánto es la ganancia de brillo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sabemos que la ganancia de brillo es igual a la ganancia de flujo por ganancia de reducción. ¿Cómo calculamos todo eso? La ganancia de brillo va a ser la relación. La ganancia de flujo va a ser la relación entre partículas de salida entre partículas de entrada. ¿Cuáles son las partículas de salida? Los fotones de luz. ¿Cuáles son las partículas de entrada? Los rayos X. Es la relación entre eso. Es decir, 4 por 10 a la 4 fotones de luz entre 6 rayos X. Esto lo multiplicamos por el diámetro de entrada, que es de 23 centímetros, entre el diámetro de salida, que es de 4 centímetros. Esto lo elevamos al cuadrado, multiplicamos estas dos cantidades y nos va a dar 220. Bueno, yo en este momento lo que recomiendo es que usted haga exactamente este mismo ejercicio con su calculadora y que me reporte personalmente si se le genera mayor dificultad al momento de hacer este procedimiento en la calculadora. Bueno, yo prosigo con la siguiente diapositiva y ahora veamos la manera en que se transfiere toda esa información hacia los detectores. Vamos a ver si podemos dejar esto. Vamos a aumentar el zoom. Ok. Vamos a ver entonces cómo se transfiere toda esa información entre los detectores. Fíjense bien que cuando la luz sale del tubo intensificador, toda esa luz tiene que ser guiada de alguna manera hasta el detector CCD. Entonces, los sistemas que nosotros implementamos para guiar toda esa información hacia los detectores van a ser dos tipos. Esto va a variar dependiendo de qué tan nuevo es el equipo. Bueno, en general son dos. Primero tenemos un sistema de lentes. Vemos aquí la figura a la derecha de cómo es el sistema de lentes. Tenemos que la luz sale del tubo intensificador. Esa luz primeramente, bueno, como hemos dicho en unas diapositivas anteriores, se mide toda esa luz para ver si se está generando la suficiente información. Si no se genera la suficiente información, lo que se hace es cambiar automáticamente, el equipo cambia el KBP o el MAS para que se genere la suficiente información. Bueno, luego de que pase la luz por el sensor de brillo, la luz llega
a un lente de colimación, que vamos a conocer como lente de colimación. Este lente de colimación no es nada más que un lente que conocemos como lente convergente. Si ustedes recuerdan, en física 104, no me voy a mentir que si vieron eso, los lentes convergentes tienen la función de unir los haces de luz hacia un punto central. Eso es lo que hacen los lentes convergentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pasa la luz después del lente y la luz va hacia un punto central. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Con esto lo que se evita es precisamente que la luz se escape, que la luz vaya hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, es decir, que la luz se disperse. Esa es la función del lente convergente. Entonces la luz es guiada hacia un punto central y de ahí pasa por un filtro. Este filtro, ¿qué es lo que hace? Lo que hace este filtro es dejar pasar solo la luz que viene del tubo intensificador. ¿Por qué es esto? Primeramente porque hay luz del fondo, es decir, luz ambiental. Luz ambiental que puede entrar dentro del equipo y esto puede interferir con la formación de imagen. Entonces este filtro lo que hace es solo permitir que pase la luz que viene del tubo intensificador. Otro tipo de luz se llama luz del cuerpo negro. Si no me equivoco en las clases que recibí yo de física moderna, se llama luz de cuerpo negro. Y es que puede que tal vez en el mismo equipo, debido a que tiene cierto grado de temperatura, emita cierto tipo de luz debido a la temperatura que tiene el equipo. Entonces este tipo de filtro también se come ese tipo de luz y solo hace precisamente que salga la luz del tubo intensificador de imagen. Tenemos luego un sistema de lente de cámara que se llama así lente de cámara. ¿Y qué es lo que hace este lente? Este lente se conoce como lente divergente. Lo que hace este lente es precisamente ajustar que el campo de luz que sea exactamente el mismo, del mismo tamaño del lente CCD. Entonces con esto lo que se hace es configurar que la luz, es asegurar que la luz caiga específicamente sobre todo el área del detector CCD. Esa es precisamente la manera en que se transfiere toda esa luz hacia el CCD, toda esa información hacia el detector. Otro mecanismo de transferencia de información es a través de un sistema de cables ópticas. Lo que sucede aquí es que en la salida del tubo intensificador hay un sistema de cables ópticos. La luz es transportada hacia esos sistemas de cables ópticos y posteriormente lo recibe el CCD. ¿Qué ventajas hay con este sistema? Que es mucho más eficiente porque hay menos dispersión de luz. Es decir, menos cantidad de luz que se pierde y con esto lo que se hace es generar menos borrosidad en la imagen. Si ustedes alguna vez ven la imagen y notan cierto grado de borrosidad, esto es debido porque en el proceso se está perdiendo información. Entonces, mientras menos información se pierda, hay menos grado de borrosidad en la imagen. Entonces, por eso es que este tipo de sistema de detención es mucho más eficiente que el sistema de lentes. Bueno, luego cuando ya la luz llega al CCD, tenemos lo siguiente. Tenemos el detector CCD, este que vemos aquí. Primeramente, tenemos una capa protectora en el CCD, esto obviamente para asegurar que no entren objetos extraños al detector. Tenemos una capa eléctrica, estas dos capas de aquí, y justamente cuando la luz llega a esta capa central está conformada por silicio. El silicio es un material dieléctrico y entonces lo que ocasiona es que cuando la luz llega a este material, perdón, el silicio es un material no dieléctrico, perdón, es semiconductor, perdón, corrijo eso. El silicio es un material semiconductor, entonces cuando la luz viene, choca con este material semiconductor, lo que se crean es un par de iones. Aquí ustedes pueden ver aquí, par de iones. ¿Qué es un par de iones? Es nada más una carga positiva y una carga negativa. La carga negativa es el electrón que fue ionizado y la carga positiva es el núcleo que perdió su configuración normal de electrones y que quedó a ser carga positiva.
Ustedes saben de que el átomo como tal es neutro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de cargas negativas y cargas positivas. ¿Qué pasa cuando pierde un electrón? El átomo pasa a ser carga positiva porque perdió una carga negativa. Eso es lo que sucede. Entonces eso hace que el átomo ionizado se convierta en una carga positiva, es decir, un ion positivo, y el electrón ionizado sea un ion negativo. Entonces que tenemos un par de iones aquí. Bueno, ¿qué pasa aquí? Resulta que entre la capa de silicio tenemos un ánodo y un cátodo. Este ánodo y un cátodo crean una diferencia de voltaje, o dicho de otro modo, crea un campo eléctrico entre estas dos capas de aquí, entre este electrono y esta capa eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Las cargas positivas se van directamente hacia el ánodo, hacia este electrodo de aquí, se ven atraídas, y estas cargas positivas precisamente son las que traen la información que vino de este haz de luz que vino aquí. Entonces, toda esa carga positiva viene y es almacenada dentro de un condensador. La vamos a llamar así, condensador. Ese condensador, la función que tiene es almacenar toda esa información que viene de la luz cuando se está realizando la exposición. Luego, cuando se termina la exposición, este transistor de película fina básicamente lo que hace es dar la orden. De que se termina la exposición, es dar la orden. Es decir, ¿cómo me explico? Termina la exposición y entonces ya todas estas cargas positivas pueden ser transferidas hacia directamente un receptor de información. ¿Qué pasa con este transistor de película fina? Lo que da es la orden de que ya puede pasar toda esta carga positiva hacia un receptor de información para empezar a formar la imagen. Entonces, es lo que hace este transistor de película fina, es permitir de que ya pueda pasar la carga, de que ya pueda pasar la información. Eso es lo que hace. Entonces, en síntesis, si yo les preguntase, por ejemplo, qué es lo que hace ese transistor, permite pasar la información. ¿Qué es lo que hace el condensador? Almacena la información. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué hay un campo eléctrico entre estos dos electrodos? Porque el campo eléctrico atrae toda esa, o sea, el campo eléctrico lo que hace es permitir recoger toda esa información. Bueno, en síntesis, así como funciona un CCD. Esto es una explicación muy básica, obviamente. Realmente el funcionamiento de eso es mucho más complejo, la física es mucho más complejo, y no veremos de los aspectos electrónicos. Bueno, ya terminando de ver lo que es el giroscopio con tubo intensificador de imagen, ahora veamos el giroscopio de panel plano. Bueno, ustedes pueden ver aquí la notable diferencia. No tenemos aquel cilindro grandote que lo distinguía. Bueno, en este tipo de giroscopio vamos a tener el tubo rayos X, normal en toda modalidad que trabaje con rayos X. Tenemos la colimación, el colimador, que ya sabemos que lo que hace es regular el tamaño del haz que se va a irradiar. Tenemos el filtro, que atenúa las bajas energías. No queremos bajas energías. La baja energía no aporta nada a la imagen, sino que lo único que hace es aportar dosis. No queremos más dosis. Luego tenemos la gamilla, y justo aquí tenemos las rejillas y tenemos el detector. Bueno, fíjense bien que este detector, aquí podemos ver un ejemplo de ese detector. Ese detector a la vez está conformado por otros detectores mucho más pequeños. Estos detectores mucho más pequeños los conocemos como detectores. ¿Qué son los detectores? Son detectores mucho más pequeños. En su conjunto, un conjunto de detectores forma este detector. Y cada uno de estos detectores tiene un condensador, es decir, que almacena la información. Tiene una región que recibe todos esos rayos X. Eso es. Y aquí tenemos un conjunto de detectores. Esto como tal es el detector. Este que vemos aquí. Y fíjense bien que el tamaño de estos detectores nosotros lo podemos calcular
si sabemos exactamente cuánto es la configuración de DLCs que trae y cuánto es el tamaño de este detector. Realmente calcular el tamaño de Excel es un aspecto importante porque el tamaño de Excel va a afectar la calidad de imagen. Pero antes veamos cómo calcular el tamaño de Excel. Fijémonos bien que para calcular el tamaño de Excel, lo que hacemos es, primeramente, alto del Excel. El alto del Excel va a ser igual al alto del detector, es decir, el alto que tenga aquí el detector entre el número de Excel a lo ancho, es decir, cuántos Exceles, el número de Exceles a lo alto, es decir, tomamos la altura del detector y tomamos en cuenta cuántos Exceles hay a lo alto. Es lo que hacemos. Y eso nos va a dar el alto del Excel. El ancho del Excel lo calculamos de la misma manera. Tomamos en cuenta el ancho del detector y lo dividimos entre el número de Exceles a lo ancho. Es así como calculamos nosotros el ancho de Excel. Es como por ejemplo que usted quiera calcular una pieza de rompecabezas y tiene la altura y la longitud de ese rompecabezas y sabe exactamente cuántas piezas constituye ese rompecabezas. Es algo así. Fijémonos bien aquí en este ejemplo. Un detector de 30 centímetros de ancho y alto, es decir, este detector tiene 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de ancho y 30 de alto. Y consta de 1024 detseles, es decir, que estos detseles son 1024 por 1024, es decir, 1024 de ancho y 1024 de alto. Lo que nos pregunta es cuánto es el tamaño del detzel, es decir, cuánto es el tamaño de cada detzel de esto que vemos aquí, el tamaño individual del detzel. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el ancho, primero tomamos el alto, 30 centímetros, lo dividimos entre el número de píxeles a lo alto, que es 1024. Dividimos esas cantidades y nos da esta cifra, 0.29 centímetros. Realmente, usualmente es mejor representarlo como milímetros, porque es que no queremos, es una manera, por decirlo así, más estética de representar esta cantidad. Lo convertimos en unidad de milímetros. El ancho de Excel es igual al ancho del detector entre el número de detseles a lo ancho. Que tenemos aquí, tenemos estas dos cantidades y tenemos esta cantidad de 0.29 milímetros. Esto quiere decir que el tamaño de Excel es de 0.29 milímetros por 0.29 milímetros. Ahora, ¿por qué nosotros queremos saber exactamente cuánto es el tamaño de Excel? Porque es que el tamaño de Excel nos va a decir exactamente, nos va a dar una indicación de que también anda la calidad de imagen del fluoroscopio. Fíjense bien aquí, si nosotros comparamos dos detseles, uno que sea más grande que el otro, vamos a tener que tomar en consideración eso, que mientras más pequeño sea el detzel, mejor resolución espacial va a tener la imagen. Sin embargo, pasa el caso contrario, de que mientras más grande sea, entonces mejor resolución de contraste va a tener la imagen. ¿Por qué es así esto? Esto es por un aspecto que se le llama relación señal-ruido. Esto es porque cuando el Excel es muy pequeño, muy pequeño, lo que pasa es que la superficie que recibe la información que reciben los rayos X disminuye. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye? Disminuye la información que se recibe, y como disminuye la información que se recibe, es mucho más alto el ruido electrónico del equipo que la información importante que va a aportar información para generar la imagen. Entonces esto hace de que sea muy alto el ruido del equipo y la información sea muy baja, la información importante sea muy baja. Entonces, ¿qué pasa esto? La relación señal-ruido es muy baja. Realmente por esto, no voy a entrar en mucho detalle por esto, no es parte del objetivo de precisamente esta clase, pero sí vamos a tomar en consideración eso. En conclusión, podemos decir que mientras más pequeño sea el detzel, mejor resolución espacial habrá, y mientras mayor sea el detzel, mejor resolución de contraste habrá.
Entonces vamos a ver, comparemos aquí un ejemplo. Tenemos un Dead Cell de 0.30 milímetros por 0.30 milímetros y tenemos otro Dead Cell de 0.15 milímetros con 0.15 milímetros. ¿Cuál tendrá mejor resolución espacial? Obviamente, mientras más pequeño sea el Dead Cell, mejor resolución espacial. ¿Cuál es más pequeño? El de 0.15 por 0.15. ¿Cuál es el que tendrá mejor resolución de contraste? Va a ser el Dead Cell de 0.30 por el de 0.30, porque es el más grande. Es por eso la importancia de saber el tamaño del Dead Cell. Bueno, ahora veamos otro aspecto aquí, los métodos de detención. Ya cuando vienen los rayos X, llegan a cada uno de sus detectores individuales. Hay dos maneras en que se pueden detectar los rayos X. Lo vamos a conocer como método indirecto y método directo. El método indirecto consiste en que vienen los rayos X, chocan con el Dead Cell y dentro del Dead Cell hay una capa de fósforo centellador. El yoduro de cesio. Es muy común ver yoduro de cesio por las ventajas que tiene este material. Estas ventajas específicas, si no me recuerdo, las vimos al inicio del periodo. Pero el punto es que la capa centelladora es de yoduro de cesio. ¿Qué pasa? Vienen los rayos X, choca con esa capa centelladora y se produce luz. Esa luz es almacenada por una serie de fotodiodos. Posteriormente, ya cuando se termina la exposición, toda esa luz es recogida para formar la señal que se va a procesar y formar la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el método indirecto. Vienen los fotones de rayos X, chocan con la capa de fósforo centellador, se produce luz. El otro método es el método directo. Ya vienen los rayos X, chocan directamente con el Dead Cell. Y fíjense bien aquí que ya no tenemos una capa de fósforo centellador, sino que tenemos una capa de un material semiconductor. En este caso es el selenomorfo. ¿Qué pasa cuando los rayos X vienen y chocan con la capa selenomorfo? Lo que se crea es un par de iones. Es algo parecido que vimos en diapositivas anteriores. En esta diapositiva específicamente sucede exactamente el mismo proceso. Se crea un par de iones. Este par de iones se recoge la carga positiva. Esa carga positiva va hacia unos electrodos, se almacena dentro de esos electrodos. Y entonces después, cuando se termina la exposición, se empieza a recoger esa carga positiva. Y con esa carga positiva se empieza a formar la imagen. Esa es una ventaja. Bueno, esa es básicamente el proceso básico de funcionamiento. Ahora, comparemos estos dos métodos, método indirecto y método directo. ¿Cuál es mejor? Es más eficiente el método directo. ¿Por qué? Fíjense aquí qué es lo que pasa con el método indirecto. Vienen los fotones, choca con el material centellador y se dispersa la luz. Se dispersa la luz. ¿Qué pasa con esa luz dispersa? Mucha de esa luz dispersa, fíjense aquí está esto hace de luz, esto viene para acá, esto otro viene para acá, esto otro viene para acá, toda esa información que se perdió. Entonces, ¿qué pasa con esa información que se pierde? Se ve reflejada en la imagen como grado de borrosidad, y ese grado de borrosidad afecta la resolución espacial. Es precisamente lo que se quiere. Esto no pasa en el método directo porque no hay dispersión de luz, no hay dispersión de información, hay menos pérdida de información, y esto hace que este método tenga imágenes con muy buena resolución espacial porque hay menos grado de borrosidad. Es lo que sucede. Bueno, vamos ahora a algunos aspectos básicos de tomografía. Fíjense bien lo que ocurre aquí. Mamografía. Perdón, dije tomografía, no es mamografía. Bueno, tenemos el equipo básico. Este equipo de mamografía es en cierto grado parecido a lo que es el de radiografía. Tenemos primeramente tubo rayos X. Este tubo rayos X emite rayos X. Primero pasa por un filtro. Este filtro lo que hace es comerse las altas y bajas energías que despide el tubo rayos X. ¿Por qué bajas energías? Porque las bajas energías no aportan información, lo único que aporta es dosis.
¿Por qué altas energías? Esto es porque hay algo peculiar en esta modalidad, que es que con esta modalidad se trabaja más con tejidos suaves, estamos hablando ya de tejido mamario, y no se trabaja con tejido denso, perdón, con tejido, sí, tejido denso, es decir, tejido óseo. Entonces esto hace que se tenga que especificar un rango bajo de energías. Entonces no queremos las altas energías, porque las altas energías para esta modalidad va a arruinarnos el contraste en la imagen. Entonces, bueno, después del filtro pasa por unos colimadores. Estos colimadores regulan el tamaño del haz y tenemos una bandeja de compresión entre el sistema colimador y las rejillas. Esta bandeja de compresión es única de esta modalidad. Esto es porque hay varias ventajas. Cuando se comprime la mama, la mama se ubica entre esta bandeja de compresión y las rejillas. Entonces cuando se comprime en la mama, hay ciertas ventajas en la calidad de imagen y ciertas ventajas en la dosis del paciente que nosotros aprovechamos de la compresión. Bueno, tenemos un sistema de rejillas. Este sistema de rejillas reduce la radiación dispersa y tenemos un receptor de rayos X. Ahora veamos este receptor de rayos X. Pasa lo mismo que vimos anteriormente con el fluoroscopio de panel plano. Hay dos métodos de obtención, el método indirecto y el método directo. Lo mismo pasa con el sistema de detección de mamografía. Hay un método indirecto que es exactamente la misma forma, exactamente el mismo proceso que vimos en diapositivas anteriores, y hay un método directo. ¿Cuál es mejor? Obviamente el método directo. Pero ¿qué pasa con el método directo? El método directo es mucho más caro, el equipo es mucho más caro porque el selenamorfo es un material muy caro, es un material que se manda a hacer, no es un material que se encuentra en la naturaleza, sino que es un material específicamente que se manda a hacer. Y entonces esto hace que este tipo de detectores sean muy caros que con el método indirecto. Esa es una de las ventajas del método directo. Bueno, esto ha sido toda esta clase. Espero que les sea de utilidad para las asignaciones que les dejaré.